Hoy les voy a presentar días, tardes o noches. Hoy les voy a presentar mi trabajo sobre la constante de Planck. Mi nombre es Juan Cervantes Alvarado. Entonces empezamos. Para hablar un poco sobre esta constante de Planck, tenemos que hablar un poco de lo que es la historia. Y para saber la historia tenemos que conocer a Karl Marx o Max Karl Ernst Ludwig Planck. Él fue un físico alemán nacido en Kiel y fue un hombre con una extraordinaria capacidad para diversas disciplinas, pero finalmente se decidió por las ciencias puras, estudiando en las universidades de Múnich y Berlín. Después de doctorarse con una de las tesis acerca del segundo principio de la termodinámica, fue profesor en las universidades de Múnich, Kiel y Berlín. En esta última fue donde desarrolló a lo que hoy se le llama la ley de Planck. Ahora, hablando un poco sobre lo que es la constante de Planck, esta puede ser un poco extraña y difícil de entender, pero juega un papel importante en la materia a escala subatómica, dado que es la piedra angular de la mecánica cuántica. Hablando un poco sobre cómo es esta constante, podemos decir que esta permite entender la energía de los fotones en función de la frecuencia de la radiación asociada, como se muestra en esta figura, donde E es la energía, nu es la frecuencia y h es la constante de Planck. El valor de esta constante es de 6.6260 por 10 a la menos 34 joules por segundo. El trabajo de esta práctica fue hallar dicha constante utilizando un circuito eléctrico a base de LEDs. Para entender cómo es que encontramos dicha constante, tenemos que saber cómo funciona un diodo LED. Un diodo LED funciona a partir de dos materiales, uno P y uno N, como se muestra en la figura. Uno tiene un exceso de electrones, mientras que el otro tiene un exceso de huecos o tiene huecos. En un diodo lo que pasa es que los electrones viajan solamente hacia un solo sentido, de tal forma que el electrón va del material N al material P. Pero ¿cómo hacer que un electrón se separe del material N? Para eso vemos cuánto trabajo cuesta mover un electrón de un lugar, y para eso tenemos la siguiente fórmula, donde el trabajo es igual a la potencia multiplicada por el tiempo. Entonces, ya teniendo esta relación, también tenemos que la potencia es igual a la diferencia de potencial multiplicada por la corriente eléctrica. Ahora, sustituyendo esta potencia en la ecuación de trabajo, tenemos que el trabajo es igual a la diferencia de potencial multiplicada por la corriente eléctrica, que a su vez está multiplicada por el tiempo. Y si recordamos que la corriente eléctrica es igual a la carga dividida entre el tiempo, tenemos que el trabajo es igual a el voltaje que multiplica a la carga y divide el tiempo, y luego multiplicada por el tiempo otra vez. Entonces, si el tiempo está multiplicando y dividiendo, estos se eliminan, dando como resultado a la energía total, que es igual al trabajo y que es la carga multiplicada por el voltaje. Ahora, en este caso, que son diodos LED, la carga es igual a la carga del electrón. Entonces, ahora, aquí tenemos un pequeño esquema donde nos dice que la banda de valencia es la banda donde están todos los electrones acumulados. Hacemos un trabajo que es E por V, o que el voltaje es el voltaje de excitación, es decir, cuando un electrón viaja de un material a otro, y al viajar de un material a otro emite un fotón de la misma energía con la que este fue separado de la banda de valencia. Entonces, entendiendo un poco esto, tenemos que la energía del fotón, que es igual a h nu, debe de ser igual a la energía del electrón, que ya vimos que es E por V. Entonces, haciendo eso, tenemos que E por V
es igual a H nu, y a esta cosa lo vamos a llamar la relación 1. Ahora, si despejamos el voltaje, tenemos que el voltaje debe de ser igual a H por nu entre la carga del electrón, y a esta cosa le vamos a llamar nuestra segunda relación. Ahora, nosotros vamos a usar un circuito. En este circuito tenemos una batería o un lugar o una batería, y conectada a ella va a ir un potenciómetro, que a su vez va a ir conectada en paralelo con un diodo LED, y esta va a ir conectada en paralelo con un multímetro que va a estar en voltmetro, como lo voy a mostrar en el siguiente video. Entonces, en el siguiente video tenemos que ahí están, nuestro potenciómetro está al máximo, lo cual nos dice que la resistencia es máxima. Al bajar la resistencia, el voltaje sube. Entonces ahí se da el voltaje de excitación, que es decir que el LED se enciende, y entonces anotamos ese voltaje. Lo hacemos lo mismo para el amarillo, enciende y es diferente voltaje. Para el verde, cuyo voltaje es superior, bajamos la resistencia y anotamos el voltaje. Y por último lo hacemos también con el azul. Y entonces para cada medición o para cada LED hicimos 10 mediciones, dando un promedio al final de esto. Entonces, promediando y obteniendo la longitud, la frecuencia que nos otorga el fabricante, tenemos la siguiente gráfica, donde el eje de las abscisas es la frecuencia, y entonces la frecuencia es la que nos da el fabricante, que es la del LED rojo, LED amarillo, LED verde y LED azul, mientras que la diferencia de potencial son aquellas que obtuvimos mediante el proceso experimental. Ajustando la gráfica tenemos la siguiente ecuación, donde su pendiente es de 5.4673 por 10 a la menos 15, pero serían electronvolts por segundo. Ahora, si nosotros dividimos entre la carga, como lo hicimos anteriormente con la expresión número 2, tenemos la siguiente gráfica, donde abajo ahora tenemos frecuencia dividida entre la carga del electrón, y en el eje de las Y tenemos la diferencia de potencial. Entonces, también ajustando una recta, tenemos que nuestra constante de Planck sería 8.7587 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Entonces, si comparamos la teoría y el experimental, teóricamente es de 6.6260 por 10 a la menos 34, y experimentalmente nos dio de 8.7614 por 10 a la menos 34, dando un error del 32.22%, mientras que para el de electronvolt tenemos que el error fue de 32.20%. Ahora, para esta práctica la dividimos en dos partes. La segunda parte fue el experimento, fue donde se estudió mediante el experimento el modelo de materiales de Shockley, no sé cómo se pronuncia muy bien, el cual se usa con mayor frecuencia. Para realizar esto debimos considerar lo siguiente. Número 1, que la resistencia en serie del diodo es igual a 0. Y la número 2, el voltaje aplicado a las terminales del diodo será igual al voltaje en la unión PN, por lo que la corriente del diodo de la unión se describe como una función del voltaje aplicado, donde tenemos esta expresión donde IS es la corriente de saturación. Entonces, hicimos exactamente lo mismo, solamente que en esta ocasión colocamos un multímetro conectado en serie para medir la corriente. Entonces, siguiendo y graficando estos datos, tenemos las siguientes gráficas para el color amarillo, azul y rojo. Y si nos fijamos, estas tienden a ser exponenciales, tal y como nos muestra
la expresión anterior. Entonces ahora, sacando logaritmo natural de ambos lados, tenemos la siguiente expresión, donde el logaritmo de la corriente es igual al logaritmo de la corriente de saturación más Q por V entre el factor de identidad de LED multiplicada por la constante de Boltzmann multiplicada por la temperatura de este. Entonces, graficando todo esto y teniendo todos los valores, tenemos las siguientes gráficas para el rojo, el amarillo y el azul. Y entonces al ajustar la recta podemos obtener la pendiente. Y haciendo unos pequeña álgebra, tenemos que para el factor de identidad para el LED rojo es de 1.73, para el LED amarillo es de 1.88 y para el LED azul es de 1.56. Teóricamente, para cada diodo ideal el factor de identidad es 1, por lo que podemos ver hay errores arriba del 50%. Esto puede deberse a procesos de recombinación con la región de carga espacial o en zonas cuasi neutras. Y entonces podemos concluir que este trabajo se consiguió dar un valor experimental de la constante de Planck con un error aproximado del 30%, donde una posible causa del error sea el equipo usado para esta práctica, así como los datos obtenidos del fabricante. También el ojo humano o el error humano se debe de tomar en cuenta, dado que en esta práctica se basó la observación y la visión del individuo. También se pudo observar el comportamiento de un LED aplicando el modelo matemático simplificado. Y con esto me despido. Mi nombre es Juan Cervantes. Nos vemos a la próxima.